Primero en C5N, atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Piden que se investigue a la ciudad, a la policía y a Marcelo D'Alessandro. Reiteramos, y ya vamos a tener la imagen en pantalla de este documento en el que lo que se pide justamente es que se investigue a la ciudad de Buenos Aires, a la policía de la ciudad de Buenos Aires y también a Marcelo D'Alessandro, el ex secretario de Seguridad. Llamativamente, dice el escrito, hasta el momento se ha investigado solamente a la Policía Federal Argentina, encargada de la custodia presidencial, pero no así a la fuerza que tiene mayor cantidad de efectivos con presencia en el lugar donde sucedieron los hechos. Esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así inicia el pedido que presenta el doctor Ubeira, quien lleva adelante la querella particular en esta investigación, Dani, que no ha avanzado más allá de quienes están detenidos. Mira, habla este documento y ya vamos a ir al detalle de la falta de investigación de lo hecho y no hecho por la policía en la ciudad de Buenos Aires. Más allá del atentado, dice, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos. Y continúa explicando, agrega, que esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza en este caso. Mira, yo tengo el detalle acá, bueno, ahí está en pantalla. Con la jueza María Eugenia Capuchetti, que investigó, dice, la custodia vicepresidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que todo esto sucedió en el barrio porteño de Recoleta, esto lo agrego yo, en la ciudad de Buenos Aires, y por eso estamos hablando de ese distrito. Ahí lo vamos a recuperar porque estaba todo ahí en la pantalla, se veía claramente. Pero bueno, omitió, dice, estudiar el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que tenía el control territorial de la seguridad en el domicilio donde ocurrieron los hechos. Bueno, lo que yo les decía recién, y sus inmediaciones, justamente los días previos al atentado, durante esas jornadas, con el barrio y particularmente la esquina de Uruguay y Juncal, pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, no solo ocurrieron hechos violentos, nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida. A ver, hago varias pausas acá y Diego, sumate con lo que quieras. Habla, por supuesto, del territorio en la ciudad de Buenos Aires, el barrio Recoleta, lo que yo les mencionaba, pero además habla de los hechos violentos en los días previos. Y yo recuerdo las agresiones a los legisladores que estaban allí en las inmediaciones de Juncal. Recuerdo también un repartidor o un supuesto repartidor, porque después se supo cuál era el pensamiento político de este joven, pero que también tuvo el día que estaban Máximo Kirchner y también Axel Kicillof. Bueno, hubo episodios de violencia reiterados. De hecho, los integrantes de Revolución Federal lograron, esto nos enteramos después porque no sucedió nada, pero estar en el balcón, en el piso superior del departamento de la famosa vecina que vive sobre en el departamento de arriba de Cristina Fernández de Kirchner. Todo eso pasó en jurisdicción donde la responsabilidad es, iba a decir era y es al día de hoy de la ciudad de Buenos Aires. Y también en el escrito se hace referencia a la recusación que se había presentado respecto de la jueza, la doctora Capuchetti, porque lo que dicen es, tiene un cargo en la ciudad de Buenos Aires, Instituto Superior de Seguridad Pública. El Instituto Superior de Seguridad Pública depende del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y es un cargo el cual, en realidad, ese monto de dinero lo que busca es generar conexiones políticas. Entonces, van contra la recusación, mientras tanto están pidiendo que se investigue la responsabilidad de la policía de la ciudad. Pero ¿cómo a alguien se le ocurre que, habiendo un vínculo tan importante, que de hecho tiene que ver con un cargo en la ciudad de Buenos Aires, si yo tuviera un cargo en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que les dijera desde este lugar, por supuesto, estaría teñido, o podría como mínimo estar teñido de esa relación? ¿Cómo a alguien se le ocurre que en el caso de una jueza, una persona a cargo, con la oportunidad en sus manos, en realidad la obligación de impartir justicia, no se va a ver afectada por ese vínculo? ¿Cómo es posible? Bueno, la justicia en la República Argentina. Vamos a Pablo y a la página 18 después, que también aclara respecto de esta situación. Reitero, es primero en C5N.
Ahora lo que se pide puntualmente es que se investigue a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y también al ex secretario licenciado de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Ese es el punto. Ese es el otro tramo importante de la denuncia que presentó Ubeira, que refiere particularmente a lo que considera que hubo desidia, si no conveniencia, por parte de D'Alessandro ante lo que se considera violencia política hacia Cristina Fernández de Kirchner. El punto ahí es la enumeración. Se recuerda, por ejemplo, que el 28 de julio del año pasado, sí, en una investigación por amenazas contra la vicepresidenta, un fiscal, Gómez Barbella, le advirtió a D'Alessandro sobre posibles ataques y no hubo ningún tipo de respuesta al oficio que envió la justicia por parte de D'Alessandro. Eso lo entienden por lo menos como una desidia por parte de la policía. También cita el escrito un episodio muy conocido que tuvo que ver con la pedrada contra la oficina de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, Senado. claro, Allí Senado. también, según se observa en el escrito, se considera que llamativamente la policía de la ciudad no realizó ninguna acción ni no ejerció ningún tipo de detención luego de producirse esos hechos. De hecho no pasó, Pablo. No. Mirá, vamos a lo que está en pantalla, así nos vamos siguiendo esto que se está viendo. Antes del atentado, grupos violentos también habían agredido y puesto en riesgo la integridad de la vicepresidenta mientras ejercía su función pública. Un grupo de individuos lanzó una gran cantidad de piedras a su despacho en el Senado, lo que vos decías, provocando severos daños y poniendo en grave riesgo la seguridad física de Cristina Fernández de Kirchner, que se encontraba en el lugar. Extrañamente, la policía de D'Alessandro, y continúa en la página número 20, no detuvo una sola persona. Aquí valen las preguntas tendientes a cuestionar la casualidad de este evento, si fue azarosa la elección de la ventana atacada, que después vimos además estaba marcada. Claro. Había una marca. Sí, había una marca. No en otras ventanas, sí en la del despacho del Senado de Cristina. La ventana. Y hay una serie de datos más que se vinculan, que uno cuando los empieza a recordar, es buena la enumeración para entender que había una especie de seguimiento que se podía hacer para advertir que había señales suficientes de que algo podía ocurrir. También hace referencia a que en los días previos habían existido, cuando estuvo la sentencia, el alegato de Luciani pidiendo la sentencia, hubo una manifestación contra Cristina cerca de su domicilio, hubo advertencias de agresión y tampoco existió un refuerzo de la seguridad por parte de la policía de la ciudad. Eso es lo que está advirtiendo en el escrito Ubeira. Y también hay otra mención, que en su momento fue muy conocida, cuando se produjo esos días de vigilia, que tenía que ver con las observaciones, los videos, las fotos que sacaban efectivos de la ciudad sobre los participantes. Paradójicamente había información o mucha información profusa sobre los que se asistían y después no hubo ningún tipo de información de ese origen para ayudar a determinar, a clarificar lo que ocurrió con el atentado. Sí, la verdad es que vemos las imágenes después de los integrantes de Revolución Federal, bueno, que formaban esta banda que aparentemente vendía copos de nieve, que luego supimos tenían vínculos políticos entre sí, se habían reunido o los había unido la política en primer lugar, no el negocio de vender copos de nieve, si no, no hubieran ido a Recoleta, hubieran ido a un lugar donde había niños, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido incluso hasta más inteligente, pero además estuvimos varios días en esos lugares nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que había, ¿no?, una gran disputa con el tema del vallado, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, el accionar de la policía más allá de la seguridad de la vicepresidenta de la Nación y la cantidad de gente que había todos los días ahí y mirá, lo estamos viendo ahora, ¿no? El peligro latente, por supuesto, cada vez que un mandatario de tal importancia está en contacto con la gente a pocos centímetros y a los abrazos y tal como había sucedido. Bueno, el rol de la policía de la ciudad para todo lo que tenía que ver con los alrededores, sin lugar a dudas, fue fundamental. Lo peor de todo, lo mismo, en el día del Senado apedrearon su ventana, no hubo una persona detenida, que yo recuerde. No hubo una. Por ahí me estoy equivocando. Después hubo un seguimiento, yo recuerdo que hubo alguna referencia a un grupo
de agrupaciones sociales, los llamados Sí. piqueteros de la zona sur, que no quedó muy claro cuál era el vínculo, si existía o no existía, tuvo que ver... Pero no demorados. Tuvo que ver con investigación posterior, Claro. no en el hecho concreto, que hubo imágenes, que hubo filmaciones, y uno podría decir, centro de la ciudad, vivo sucedió Congreso todo. Nacional, en vivo, cámaras, no ocurrió nada en ese momento. Y hay otro dato que tiene que ver, quizá cuando uno lo observa desde el punto de vista jurídico, yo no conozco, por ahí Diego me puede ayudar, no sé si tiene algún valor jurídico, pero sí tiene una predisposición de actitud, que fue el hecho, la agresión verbal que hubo sobre Máximo Kirchner y un grupo de dirigentes cuando quisieron ir al departamento de Cristina Kirchner. El que te mencionaba yo recién, Claro, en los días previos, claro. ¿Vos te acordás los comentarios del policía de la ciudad que hacía la referencia? Sí. Que dice el escrito, no hubo una sola sanción. Claro. Claro, nada. Y te sumaba el caso del chico de la bicicleta, el repartidor en bicicleta, que también tiró una herramienta, yo no me acuerdo qué era. En ese caso sí, lo identificaron, no hubo como un revuelo, pero claro, porque estaban, una llave inglesa, exactamente. Sí. Estaban todos los medios ahí viendo lo que pasaba en vivo en la puerta de la casa de Cristina. Y Claro. también las tareas de inteligencia que se hicieron en torno a la casa de la vicepresidenta en los días convulsionados en su casa, por supuesto previo al atentado, pero de los cuales, lo que dice el escrito, no hubo ninguna explicación. No se le informaron nunca a la custodia vicepresidencial y esto se suma a los elementos que presenta el doctor Ubeira respecto de la necesidad de investigar a la Fuerza Porteña. Bueno, vamos a hablar en un ratito y por supuesto estamos repasando este escrito que nos acaba de llegar, que acabamos de conocer, reiteramos, es primero en C5N, pero además vamos a hablar en un ratito nada más con el doctor Ubeira, que seguramente nos va a poder contar mucho más respecto de algo que viene adelantando hace tiempo y tiene que ver y se resume en estas palabras, el desinterés absoluto de la justicia y en su momento también de todo lo que tenía que ver con el accionar de la ciudad de Buenos Aires por la seguridad de la vicepresidenta en primer lugar y además, bueno, la investigación para esclarecer este atentado.